Muy buenas noches, estimado abogado y compañeros. El día de hoy estamos nosotros realizando nuestro debate. Primeramente, nosotros pertenecemos al grupo G de la materia de ciencia penal. Está compuesto por el compañero Eddie Alejandro Vince Ramos, Wilma Elisa Congacha Sanquinga, Samantha Daniela Palacios Endérica, Ale Cabrán Mendoza Marchán y Nelson Alberto Chiquito Santa Cruz. Antes de iniciar, voy a dar una pequeña introducción para dar paso a los compañeros que den su ponencia sobre cada territorio que hemos investigado. De esta manera, la aplicación y las limitaciones de las normas penales en los diferentes contextos territoriales y jurisdiccionales se aborda que es un tema complejo, de conocer cómo las leyes penales se han implementado y cómo sus alcances pueden variar dependiendo del lugar y la autoridad que las imponga. Ya que estamos en un mundo tan globalizado, desde las fronteras cada vez son más difusas y la movilidad de las personas y bienes es constante. Debemos de entender que las normas penales operan en distintos territorios y bajo diferentes jurisdicciones, como les explicaremos más adelante. En este debate discutiremos sobre la aplicación y las limitaciones en diferentes contextos, como lo es en Ecuador, Alemania, Chile y Ecuador. Sin más que decir, le cedo la palabra al compañero Eddie Vinces para que dé su punto de vista de cómo se aplican estas normas penales aquí en el Ecuador. Buenas noches. Yo voy a hablar de Ecuador. La aplicación y limitaciones de las normas penales en el Ecuador, desde una perspectiva territorial y jurisdiccional, están definidas principalmente por la Constitución de la República y el Código Orgánico Integral Penal. Estas normativas establecen cómo y dónde se aplican las leyes penales ecuatorianas y las restricciones inherentes. Voy a dar unos aspectos clave sobre esto. Aplicación territorial de las normas penales. En el principio de territorialidad, las leyes penales ecuatorianas se aplican a todos los delitos cometidos en el territorio nacional. Esto incluye la tierra firme, mar territorial, el espacio aéreo y cualquier otra parte que el Estado ecuatoriano tenga jurisdicción o control. Delitos cometidos en el extranjero. Las normas penales también se aplican a delitos cometidos fuera del territorio ecuatoriano bajo ciertas circunstancias, como cuando afectan bienes jurídicos nacionales o son cometidos por ecuatorianos en el extranjero. En las limitaciones territoriales, la jurisdicción extraterritorial limitada, el territorio nacional es limitado. Solo se aplica en casos específicos como aquellos definidos por los tratados internacionales o ratificados por Ecuador o por delitos particularmente graves. Impunidad diplomática. Los diplomáticos extranjeros acreditados en el Ecuador gozan de inmunidad penal según el derecho internacional y las convenciones aplicables como la Convención de Viena. Gracias. Muy bien, compañero, muchas gracias. Le damos el paso a la compañera siguiente, que dé su punto de vista. Buenas noches, compañeros. Les voy a hablar acerca de la aplicación territorial de las normas de pena de Alemania. La ley de penal de Alemania se aplica a los hechos punibles cometidos dentro del territorio de los Estados, sin consideración de la nacionalidad del autor y partícipes. En el artículo 3 del Strafgesetz del Código Penal alemán habla sobre las leyes penales alemanas, las cuales son aplicables a todos los hechos punibles cometidos en el territorio alemán. También se habla de la aplicación extraterritorial, las cuales también se aplican en ciertas infracciones cometidas fuera del territorio alemán, bajo circunstancias específicas para las cuales se aplican los artículos 5 y 7 del Código Penal alemán. En el artículo 5 dice que las leyes penales alemanas se aplican a actos cometidos fuera del territorio alemán que perjudican intereses nacionales esenciales. En el artículo 6 habla de la aplicación extraterritorial a delitos graves contra derechos humanos y tratados internacionales. En el 7 dice la aplicación a delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos alemanes o contra ciudadanos alemanes. También les voy a hablar acerca de las limitaciones jurisdiccionales. La competencia territorial de los tribunales alemanes tienen competencia para juzgar delitos cometidos dentro del territorio alemán, con ciertas excepciones para delitos extraterritoriales, para las cuales se hablan en las secciones 18 al 21 del Gerichtsverfassungsgesetz de la ley de organización judicial. La jurisdicción personal. La jurisdicción alemana se extiende a los delitos cometidos por ciudadanos alemanes en el extranjero, así como
como delitos cometidos contra ciudadanos alemanes fuera de Alemania, de las cuales se basan el artículo 5 y el artículo 7 del Código Penal alemán. El artículo 5 se trata de la jurisdicción sobre delitos cometidos por ciudadanos alemanes en el extranjero, y en el artículo 7 se trata sobre la jurisdicción sobre delitos cometidos contra ciudadanos alemanes en el extranjero. Las limitaciones del principio de doble incriminación. Para que un delito cometido en el extranjero sea procesable en Alemania, generalmente debe ser punible tanto en Alemania como en el país donde se cometió. En el artículo 9 del Código Penal alemán dice que la doble incriminación es un requisito para la persecución de ciertos delitos en el extranjero. La jurisdicción universal. Alemania puede juzgar ciertos delitos internacionales graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, independientemente del lugar donde se haya cometido. Dentro del Código de Crímenes Internacionales, en el artículo 1, los delitos contra la humanidad y genocidio y crímenes de guerra pueden ser investigados y juzgados en Alemania, siempre que no haya sido juzgado en otros estados o por cortes penales internacionales. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, compañera. Le cedemos el paso a la compañera Samantha. Muchas gracias, buenas noches a todos. Dentro del en el que yo les voy a hablar de Chile, la aplicación y las limitaciones de las normas penales que están reguladas tanto, se encuentran reguladas tanto en el territorio, en el ámbito territorial como en el ámbito jurisdiccional, siendo principios y normas específicas establecidas en la legislación nacional. Y estas normas determinan dónde y cómo se aplican las leyes chilenas y principalmente estas están contenidas en el Código Penal y en la Constitución Política de la República. El principio de territorialidad establece que las leyes penales chilenas se aplican a todos los delitos cometidos dentro del territorio nacional, que incluyen el espacio terrestre, marítimo y aéreo de Chile. Este principio está consagrado dentro del artículo 5 del Código Penal chileno, además del principio de extraterritorialidad, mismo que permite que en ciertos casos la ley chilena se aplique en delitos cometidos fuera del territorio nacional. Esto incluye situaciones específicas como delitos cometidos por chilenos en el extranjero que no hayan sido juzgados en el país donde cometieron el delito. Delitos también fueron cometidos por extranjeros contra chilenos o contra los intereses nacionales en el extranjero y delitos de piratería, como lo establece el artículo 6 del Código Penal. En cuanto a la jurisdicción, los tribunales chilenos tienen la competencia para conocer y juzgar todos los delitos cometidos dentro del territorio nacional. Esto enmarca dentro de la jurisdicción nacional y también dentro de los tribunales tienen la competencia sobre los chilenos que cometan delitos en el extranjero, siempre y cuando no hayan sido juzgados en el país donde cometieron el delito. Dentro del principio de ilegalidad se estipula que solo pueden ser juzgados aquellos actores que claramente son tipificados como delitos en la ley penal al momento de su comisión y no se puede aplicar retroactivamente una ley penal salvo que ésta beneficie al imputado según lo establece en el artículo 19, numeral 3 de la Constitución de la República Chilena. Además, este principio de territorialidad es estricto y limita la capacidad de los tribunales chilenos para juzgar delitos cometidos fuera del territorio nacional por extranjeros contra los extranjeros mismos, salvo en excepciones específicas que ya fueron mencionadas anteriormente. El principio de non bis idem, también conocido como ne bis idem, es un principio fundamental dentro del derecho penal y procesal, ya que establece que una persona no puede ser juzgado o sancionado más de una vez por los mismos hechos. Este principio tiene como objetivo proteger a los individuos de una doble persecución y garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad de resoluciones jurídicas. Además, este principio está consagrado dentro del artículo 19, numeral 3 de la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile, que establecen que una persona no puede ser juzgada más de 2 veces por el mismo hecho delictivo, por lo cual se establece y se garantiza que una persona no sea sometida múltiples veces a procesos penales por la misma conducta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, compañera. Ahora, compañero Abraham, denos usted desde su territorio. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo voy a hablar sobre las aplicaciones y limitaciones de las normas
penales en Estados Unidos, pues estas tienen un conjunto específico de aplicaciones y limitaciones que garantizan el funcionamiento del sistema judicial. Ya esto hablando del nivel jurisdiccional y a nivel territorial, pues hablamos primeramente a nivel territorial, que estas aplicaciones tienen a nivel federal y a nivel estatal, tanto internacional, en los diferentes códigos que estas aplican. A nivel jurisdiccional tenemos el Código de los Estados Unidos o la Constitución de esto, que puede ser la Constitución a nivel federal y los diferentes códigos penales en las leyes dentro a niveles estatales. Tenemos también la jurisdicción concurrente que permite que los fiscales decidan si un delito debe ser procesado a nivel federal o estatal. Las agencias que aplican estas leyes, tanto como la DEA, el FBI, la DCA, el procedimiento judicial, que debe ser un sistema judicial que incluya tribunales, tanto federales como estatales. Ya hemos visto que la parte territorial, a nivel de delitos federales como estatales, federales como el tráfico de drogas a gran escala, la inmigración, los fraudes financieros, los delitos que cruzan fronteras, entre otros, y los estatales como homicidios, robos, asaltos y tal vez el tráfico de drogas, pero en escala menores. También vemos la misma constitución que se limita a los individuos que no puedan ser obligados a testificar en contra de sí mismos, prohíbe castigos excesivos, captura, prohíbe también que no sean privados de la vida o de la libertad sin un debido proceso en las enmiendas 5, 8 y 14 de la Constitución debidamente. También prohíbe que una persona pueda ser juzgada 2 veces por el mismo delito, que no pueda ser juzgado por un delito que se haya cometido cuando una ley no estuvo vigente, y que todas las personas deban de ser juzgadas por igual sin discriminación. Eso en cuanto a Estados Unidos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Compañero Abraham, manifestaba que Estados Unidos tiene una dualidad de aplicación de los crímenes. ¿Usted puede decirnos en qué situaciones se puede aplicarse la ley penal estatal o federal? Bueno, esa dualidad se llama principio de doble soberanía, que no es nada más que una persona pueda ser procesado por tribunales tanto federales como estatales, pero no que haya doble pena, sino que sea solamente juzgado por cualquiera de estas. Por ejemplo, en el caso de tráfico de drogas, puede ser procesado tanto a nivel federal como a nivel estatal e incluso internacional. Muchas gracias. Muy bien, compañero. La compañera Sami Palacios, Samantha, ¿bajo qué circunstancia puede Chile aplicar su ley penal a delitos cometidos fuera de su territorio nacional? Ay, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, Chile puede aplicar la ley penal de delitos cometidos fuera del territorio nacional en casos específicos, como ya mencioné, más o menos los delitos son los que fueron cometidos por chilenos en el extranjero, y no fueron juzgados en el país donde cometieron tal delito, ya que la Constitución, el Código Penal y los demás tratados que fueron realizados en Chile lo respaldan. Muy bien, muchas gracias, compañera. Para la compañera Congacha, ¿bajo qué principio se aplica la ley penal alemana a los delitos cometidos dentro del territorio alemán, sin considerar las nacionalidades del autor o los partícipes? La ley penal alemán se aplica a los delitos cometidos dentro del territorio del Estado, sin consideración de la nacionalidad del autor y los partícipes. En esto se menciona claramente en el artículo 3 del Strafgesetz del Código Penal alemán, donde se establece que las leyes penales de alemanes son aplicables para todos los hechos punibles cometidos en el territorio alemán. Un ejemplo de esto sería un robo cometido en Berlín, el cual sería juzgado bajo las leyes penales alemanas, independiente de la nacionalidad del autor. Muchas gracias. Muy bien, compañeros, yo le agradezco por todo lo expuesto. Entonces, a modo de conclusión de todo lo expuesto en este debate, se extrae que los estados tienen la obligación negativa de respeto, es decir, restringir el poder estatal para precautelar los derechos y libertades, la obligación positiva de garantizar, la cual puede ser cumplida de diferentes maneras en función de derecho específico que el Estado debe garantizar a las particulares necesidades de cada uno de los derechos y titulares de lo mismo. En la aplicación y la limitación de las normas penales en diferentes contextos territoriales reflejan la complejidad del sistema judicial penal global.
Dicho todo esto, nosotros culminamos este debate agradeciendo a los compañeros y esperando cumplir todas las expectativas del docente. Muchas gracias.